Bien, hermanos, pues hemos anunciado el tema de esta temporada. El tema de esta temporada está un poco relacionado, o bastante relacionado, con el tema de la temporada pasada. La temporada pasada estábamos hablando acerca de las fiestas de Israel. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de cómo Dios estableció 7 fiestas para Israel y estas 7 fiestas apuntaban a la obra de Cristo. Hemos hablado durante los últimos miércoles del año pasado de eso, de cómo la Pascua, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y todas estas demás fiestas que ya hemos mencionado apuntaban hacia Jesús. Y decíamos que las 6 fiestas principales de Israel ocurrían pues a lo largo del calendario, pero había una fiesta que ocurría, por así decirlo, semanalmente, y era el día de reposo, ¿ok? Entonces, pensando en cómo los cristianos en realidad ya no celebramos estos festivales del Antiguo Testamento, no estamos celebrando, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, no estamos celebrando los panes sin levadura, no estamos celebrando el día de la expiación como lo hacían los hermanos allá en Israel, pero sí permanece para nosotros la práctica, la observancia de un día especial para congregarnos, para alabar a nuestro Dios, y es el reunirnos el día domingo, ¿ok? Pensando en eso, pensando en ese llamado que tenemos como cristianos a congregarnos, que tenemos como cristianos a celebrar, recuerde que el día séptimo lo que estamos celebrando es, bueno, la resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? El Señor Jesús, el séptimo día de la semana, que lo van a ver las hermanas de sus discípulos, descubren que la tumba está vacía, y entonces ese día conmemoramos nosotros la resurrección de Cristo. También conmemoramos que nuestra Pascua ya fue sacrificada, y por eso pues el día domingo se vuelve tan central. Aquí comenzamos entonces un estudio que podría ser la continuación de la sinagoga web pasada, que vamos a llamarle Los domingos no se tocan, ¿no? Los domingos no se tocan. La idea es pues que estos estudios sirvan para ayudarnos a reavivar la solemnidad y el fervor del culto dominical, ¿ok? La idea es que nosotros como cristianos seamos pues conscientes de que lo que hacemos no es solo un costumbrismo, no es solo algo que hacemos porque pues ya que hay que hacerlo, ¿no? Como un deber a regañadientes, ¿no? Yo no quería ir, pero pues ni modo, es obligatorio. Sí vamos a redundar en que el día de reposo es un día mandado por Dios, ¿ok? El día de reposo cristiano es un día ordenado por Dios. Y vamos a hablar de eso, pero la idea es que el ambiente del día del Señor es un ambiente de celebración, es un ambiente de regocijo, y es una fiesta semanal para nosotros, ¿ok? Hablaremos de eso, hablaremos de muchos aspectos que están en lista de espera por ser tratados en esta temporada, que no estoy seguro de cuánto va a durar, pero quizá lleguemos hasta Semana Santa con este tema, ¿ok? Por asuntos de que es importante tratar pues con esta tendencia no saludable, pero siempre común, de que hay personas que en Semana Santa sí se acuerdan que hay que buscar a Dios y se congregan, pero todo el año se les ve ausentes, ¿no? Esto es algo que no es bueno para la iglesia, no es un buen indicio para la fe, y para allá va también el tratar este tema. Entonces, perdón si esto toca pues a alguien en particular, si alguien se siente aludido y dice, ay, ¿por qué habla de esto? ¿Me sabe algo? Considérelo. Si usted por alguna razón no ha sido muy diligente en congregarse, considérelo con todo amor cristiano que pudiera expresarle desde acá, una amonestación, una exhortación. Considérelo palabras de ánimo para decirle, no se duerma, no sea negligente, persevere y afirme su vocación de ser seguidor de Cristo y adorador de Él. No se deje de congregar, no es una opción.
Si por el contrario usted está tomando este estudio y dice, no, yo hay domingo tras domingo que adoro a Dios, solo si un día me quedo inválido o no sé, me pasa algo, yo faltaría, considérelo también un llamado a perseverar. Lo que dice nuestro Señor es, bueno, el que es santo, santifíquese más todavía. Así es que hay que avanzar. Qué bueno que estamos cumpliendo con esta parte de nuestro llamado como creyentes a congregarnos, pero hay que perseverar e ir por más, ¿ok? Entonces, no estamos tirando ningún mensaje oculto. La Biblia dice que debemos exhortarnos unos a otros, y entonces en ese afán, en ese objetivo, estamos tocando este tema, ¿ok? Los domingos no se tocan. ¿Por qué considera este tema también ahora? Bueno, estamos enseñando esto, tocando este tema en el año 2024, hermanos. Estamos en el año 2024, año del Señor. Estamos en la era post-pandemia, ¿ok? Déjenme empezar por tratar un poquito esta situación desde esta experiencia en que nos encontramos. Año 2024, era post-pandemia. Hace 3 años, año 2020, 2021, la humanidad conoció, pues yo creo que la pandemia más mediática de nuestra historia, ¿no? Han habido pandemias en el pasado, pero esta ocurre en la época de las comunicaciones. Al mismo tiempo nos estábamos enterando de lo que pasaba en la India, lo que pasaba en China, lo que pasaba en el mundo entero. Y esto fue todo un fenómeno no solo de salud, sino un fenómeno social también, ¿ok? En este año 2024, aunque la pandemia ya se dio por terminada, aunque ya nos quitaron el confinamiento, no sé si se acuerden, pero los primeros meses del regreso de la pandemia nos hacían medir 2 metros, 1 metro entre cada persona. Nos congregamos todavía con cubrebocas, teníamos que usar litros y litros de gel antibacterial, y pues aprendimos a cuidarnos así. Año 2024, sigue habiendo la idea de un culto en línea en muchas iglesias, ¿ok? Es por eso que estamos tratando un poquito este tema también. Año 2024, la pandemia ya acabó hace al menos 2 años, y en muchas iglesias perdura todavía la idea de que hay que hacer un culto en línea. Cuando usted abre la Biblia, usted ve que la iglesia se congrega, no se conecta. Obviamente alguien dirá, pero pues, obviamente, pastor, no íbamos a ver eso en la Biblia porque no existían las redes sociales. De acuerdo, correcto. Pero aún en nuestra época, en este año 2024, la gente ya hace diferencia entre lo presencial y lo en línea, ¿verdad? Decimos, no, la escuela tal promueve clases, y la pregunta ¿es presencial o es en línea? Y también hay una serie de situaciones, ¿no? Trabajo presencial o en línea, eventos presenciales o en línea. Hacemos esa distinción, y es un hecho que en la Biblia se le da prioridad a lo presencial cuando hablamos de la iglesia congregada para adorar a Dios. La adoración es un asunto presencial. Partiendo desde allí, es lamentable, preocupante, que hay iglesias que persisten en mantener un culto en modalidad virtual, ¿ok? La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de un pueblo congregado para alabar a Dios. Otra cosa es la enseñanza. En este momento estamos usando las redes para enseñarnos. Yo lo estoy grabando, en algún momento saldrá esto como parte de un podcast también, pero esto es parte del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje. Y pues los mismos apóstoles, sus cartas eran difundidas por la iglesia para que la iglesia pudiera tener el mensaje y repetirlo una y otra vez. Pablo no andaba en todas las iglesias a la vez, sino que por cartas, ¿sí? La enseñanza es algo que se puede hacer en otros medios. Dios nos dejó su palabra para que la leamos una y otra vez, pero la adoración, cantar alabanzas a nuestro Dios, orar, tomar los sacramentos, es un hecho que en la Biblia aparece como un asunto presencial. Hay que añadirle a eso que estamos en la época también llamada posmodernismo, la época posmoderna,
Y es una época profundamente llena de consumismo. Consumismo es esta actitud de, bueno, yo como si fuera un cliente, pues ando viendo quién es el mejor postor, quién me da una mejor experiencia de consumo y a ver a dónde me uno yo, ¿no? Eso lo hacemos en restaurantes, ¿no? Me gusta la comida de allá, pero me gustan las bebidas de allá, pero voy a tal lugar porque allá hay jueguitos para mis hijos, entonces vamos a comer allí porque ahí los entretienen muy bien, ¿no? Me gusta este cine porque están más cómodas las butacas, o me gusta ir a esta tienda porque hay un mejor estacionamiento o porque no cobran el estacionamiento. Me veo como un cliente al cual deben satisfacer los que promueven sus servicios para que entonces yo les dé mi voto de confianza y me sume a ellos en los servicios que ofertan. Y tristemente esta actitud es la que muchos tienen hacia la iglesia. Muchas personas ven a la iglesia como una comunidad, como una institución. Ven a la iglesia como una prestadora de servicios, ¿no? Y básicamente la idea es a ver qué ofrece, ¿no? Esta iglesia tiene buen clima, buen ambiente, buen estacionamiento, buenas instalaciones, tienen guardería para mis hijos, la música está chévere, el sermón no dura tanto. Y entonces la gente empieza a escoger iglesia hoy, pues como si fuera un menú de posibilidades, ¿no? Y en el momento en que me sienta algo así como que aburrido, descuidado, no atendido, pues habrá siempre otra iglesia que oferte algo que a lo mejor me llame la atención. El hecho es que hoy en una ciudad cualquiera, Mérida, por ejemplo, donde estamos, hay para escoger tantas iglesias que usted podría estar en una iglesia diferente cada domingo y no terminaría de recorrer todas las iglesias de la ciudad, ¿no? Solo en la colonia María Luisa creo que usted puede encontrar cerca de donde estamos acá en Príncipe de Paz, pues como unas 20 iglesias más, ¿no? Sin exagerar. Y eso es algo preocupante también, porque no se supone que debamos ver la adoración dominical, el culto dominical, como una experiencia de consumo, como algo a lo cual yo asisto para ser espectador. Pero estoy avanzando mucho, estamos apenas entrando en contexto del tema, estoy solo planteando el por qué estamos hablando de esto en este año 2024, bueno, al menos dos motivos. Número uno, el culto hoy para muchos es algo opcional, el culto presencial. Muchos hoy plantean la idea de que, bueno, si lo hago en línea, da igual, ¿no? También estoy adorando. No va por ahí la cosa, y para muchos otros también es solo una experiencia de consumo. Así es que hablaremos de eso, pero vamos a entrar en temas más sencillos ahora para partir de allí y sobre los próximos miércoles abundar en este asunto, ¿ok? Comencemos por el hecho de que Israel, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos al precedente del día domingo cristiano, ¿ok? Recuerde que nosotros consideramos que el Antiguo Testamento es precedente del Nuevo Testamento. No es que ya quedó obsoleto, ni mucho menos abrogado, sino que el Antiguo Testamento tiene continuidad en el Nuevo Testamento. Y es por eso que nosotros vemos una conexión entre el día de reposo de Israel y el día domingo cristiano, ¿ok? Vamos a establecer esa conexión a lo largo de estos miércoles. Vamos a comenzar hoy y vamos a partir del hecho de que Israel al día de reposo le llamaba así, Shabbat, ¿ok? Así es como se dice en hebreo, día de reposo, Shabbat, ¿sí? Y esto, pues desde la misma Biblia lo tenemos instituido. El cuarto mandamiento, ¿se acuerda de los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Bueno, ahí están los 10 mandamientos redactados, escritos por Moisés, por orden de nuestro Dios. El cuarto mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Acuérdate, es como decir, tenlo en cuenta, tenlo presente, el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
y reposó en el séptimo día. Reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí tenemos el cuarto mandamiento. Y ya con decir que es un mandamiento, ya estamos entrando también en materia de nuestro entendimiento, ¿no? Para Israel no era una opción guardar el día de reposo, era una ley, era sí o sí. De hecho, hay un castigo, una maldición para aquellos que quebranten el día de reposo. Imagínense qué tan importante era en Israel el día de reposo, que no solo era algo así, pues faltó, ¿no? No llegó a guardar el día de reposo, se fue a su milpa a hacer chamba, salió de viaje, ¿no? No. El día de reposo quebrantado era motivo para maldición de parte de Dios, ¿sí? No nos estamos metiendo todavía con eso, vamos a ir viéndolo en los próximos miércoles, pero note que es un asunto de orden legal, ¿sí? Mandato, estatuto de parte de Dios. Tenemos que el precedente de esto, del cuarto mandamiento, está en Génesis, en el relato de la creación. Usted se acuerda, Dios en 6 días crea todo, el día, la noche, la luz, las tinieblas, el sol, la luna, las estrellas, las aves, los mares, la tierra, las bestias, al ser humano en el día sexto. Y dice Génesis 2, del 2 al 3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Okay? Entonces, tanto Éxodo 20, hablándonos de los mandamientos de Dios, como Génesis 2, hablándonos de la creación de Dios, concuerdan. Aquí no hubo improvisación. Dios quiso, muy a propósito, llevar a cabo la creación en 6 días, reposar el séptimo día, para dejarnos a nosotros un referente semanal de qué era importante, para qué estamos aquí en la tierra y cómo debíamos nosotros administrar nuestro tiempo, ¿ok? Pensando en eso, la idea del Sabbat o del Shabbat, y cómo nosotros estamos llamados a guardar un día de reposo para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Y ahora que sabemos que este Señor y Salvador nos ha hablado por medio del Hijo, vamos a analizar algunas situaciones que debiéramos considerar, ¿ok? A partir de este acrónimo, ¿sí? Vamos a ir con este acrónimo. Shabbat. Dios quería y quiere que el día de reposo, que un día de la semana, pues, sea un día de sosiego para su pueblo, ¿sí? Sosiego es otra forma de hablar de reposo, descanso. ¿Por qué los cristianos guardamos el día domingo? Porque para nosotros es un día de sosiego. Si volvemos a los pasajes citados allá en Génesis y en Éxodo, el Señor dice que este día es el día de reposo, ¿sí? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo, ¿ok? Así es que para nosotros el día de reposo o un día de reposo a la semana es un llamado al descanso, al sosiego. Esto no significa, claro, hay que decirlo, no significa que Dios estaba cansado el día séptimo de los 6 días que había trabajado. No, solo recuerde, por ejemplo, que Isaías 40:28 dice que Dios no desfallece ni se cansa. Por supuesto que Dios no estaba cansado, sino que Dios dejó de hacer las obras que había realizado en el día 1 al 6, las obras de creación. Estas obras quedaron terminadas y entonces Dios se separa en un sentido de estas obras y guarda este día para nosotros. Hay que aclarar también que el Señor nos está poniendo el ejemplo, está diciendo, mira, tú tienes que imitarme a mí, tal como yo estoy diciéndote que el día séptimo reposé, te estoy ahora llamando a ti a que me acompañes en mi reposo, ¿ok? Es la forma en que lo entendemos los cristianos. Es Dios invitándonos a celebrar con Él, a unirnos a su reposo.
Así es que para nosotros es un día de sosiego. Me importa mucho que pongamos énfasis en esto, porque si algo hace Dios en su palabra por medio de Cristo, es llamarnos al reposo. ¿Se acuerda? Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Allá en Mateo capítulos 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, nos llama a no afanarnos. ¿Ha visto cómo está Jesús hablando en esos términos? No os afanéis, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? La vida es más que eso. Vaya que la humanidad, algo que por naturaleza hace es afanarse. Se afana, se preocupa, nos preocupamos en verdad. Y parece inaudito, increíble, que alguien diga, a ver, pero es que si trabajo solo 6 días, gano menos que si trabajo 7 días. Si me ocupo en mis labores 6 días, hago menos de lo que haría el 7º día. Gran parte de la ausencia dominical, hermanos, si somos sinceros, viene de que tratamos de trasladar incluso quehaceres que no hicimos en la semana hacia el día del Señor, ¿no? Lo que no alcancé a hacer en la semana, ahí lo hacemos el domingo. Y el domingo lo cargamos de actividades, en el mejor de los casos. En el peor, es solo que quiero descansar en realidad de todo, e incluso no quiero salir de mi comodidad dominical por cumplir con un mandato de Dios, que eso es algo de lo que hablaremos también. Dios lo que quiere es que tengamos sosiego. Dios quiere que reposemos, que entendamos que no fuimos creados para el afán y la ansiedad. Solo recuerde que en Israel ocurrió un interesante episodio cuando el Señor derrama el maná sobre su pueblo. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel no tiene comida, Dios les hace llover maná. Y el Señor les dice, recojan lo necesario para cada día. ¿Usted se acuerda de esa instrucción? Recojan lo necesario para cada día. Pero no faltó, y uno lo entiende, el afanado, el preocupado que dijo, no hombre, ¿y qué tal si mañana no hay? ¿No? Y entonces guardaron para el otro día, y no fue otra cosa más que echarse a perder. Se pudrió aquel maná. Porque Dios quería que su pueblo aprendiera a depender de Él. Tal como lo decimos en la oración del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? El hombre, la humanidad, el pueblo de Dios, tiene que aprender a depender de Dios. Dios nos dará cada día su mantenimiento. Claro, hay que trabajar por Él. Tenían que recogerlo, pero debían recoger solo lo necesario para el día. ¿Qué pasó? Llegó el día 6º, ¿se acuerda de la historia? Y Dios les dice, ahora sí, recojan el doble, porque el día 7º no va a haber. Ahora sí, este día tienen que hacer un extra de trabajo, porque el siguiente no va a haber y no van a tener que recoger. Y no faltó el que no guardó, ¿sí? Estaba la instrucción de Dios, toma previsiones porque mañana quiero que reposes, y no guardaron y se quedaron sin comer. Eso nos da una enseñanza también, ¿no? De que hay que ser diligentes en usar el tiempo de la manera en que honra a Dios, ¿no? Qué interesante que hay cosas que dejamos para el día del Señor porque no queremos sacrificar el otro día, ¿no? O sea, esto de que los domingos no se tocan, así lo he puesto en este estudio. Yo lo he escuchado en personas que dicen los martes no se tocan porque es el día que van al cine, o los jueves no se tocan porque es el día en que salen con los amigos a cenar, o los viernes no se tocan porque es el día que van al fútbol, ¿no? ¿Cómo es que otros días no se tocan, pero el domingo sí se toca? O sea, ¿hasta qué grado llega nuestro compromiso con otras cosas a las que les damos prioridad, pero al unirnos como iglesia para celebrar a aquel que nos rescató y redimió, no es prioritario? No lo vemos a nivel de un llamado divino, ¿ok? Entonces, para nosotros el día de reposo cristiano, el día del Señor, es un día de sosiego, es un día de descansar de nuestros quehaceres semanales,
y recordar lo que es importante. ¿Qué es importante? Bueno, Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Es importante adorar, para eso fuimos creados. No es una inactividad del todo, ¿no? Es inactividad o descanso de los quehaceres cotidianos, pero nos ocupamos en cosas que siguen siendo importantes, ¿ok? Ahora, también aquí la idea es que el día del Señor, guardar un día de reposo, es importante por el asunto del reposo. Note que he sido cuidadoso en decir el día de reposo y no el día séptimo, ¿sí? No estamos hablando del día séptimo en particular, porque el énfasis del texto está en principalmente el reposo, el día de reposo. Ya la temporada pasada, cuando hablábamos acá en la Sinagoga Web de los festivales de Israel, decíamos que Israel a cualquier día de fiesta le llamaba Sabbat, ¿sí? Reposo. No solo al séptimo día de la semana, sino que cuando caía el día de Pentecostés era un Sabbat. Cuando caía el día de la expiación era un Sabbat. Cuando caía el año del jubileo, todo el año era un Sabbat. Así es que el Sabbat no duraba solamente un día, sino que duraba a veces un año completo, el Sabbat. O una semana completa, como la semana de los panes sin levadura, ¿no? Entonces, la idea no es guardar el séptimo día en sí, sino guardar un día de reposo. Vamos a llegar tarde o temprano también a ese punto a lo largo de estos miércoles. Estamos solo poniendo los contornos de este tema, ¿no? Vamos a hablar de cómo pasamos del día séptimo al día domingo, pero ya nos estamos anticipando aquí con este asunto cuando decimos que lo importante no es en sí el séptimo día, o sea, el sábado para el pueblo de Israel, sino el día de reposo, ¿ok? Volveremos a ese tema en los siguientes estudios, pero es un día de sosiego. Hasta ahí vamos diciendo, un día de reposo, de separación de los quehaceres cotidianos. Es un día que Dios quería que se volviera habitual, ¿sí? Recuerde que cuando Dios nos dice allá en Génesis que la obra que Él terminó en 6 días la vio en su reposo complacido, el día de reposo el Señor vio complacido su creación, es el referente para que el pueblo de Israel semana a semana guarde un día de reposo. Dios quería que se volviera habitual. Hay algo aquí que decir. Si usted lee el relato de Génesis, puede notar que cada día que avanza, existe allí la frase, y fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Así va los 6 días de la creación. Pero le animo a que busque y se dé cuenta que no aparece la frase, fue la tarde y la mañana el día séptimo. No existe esa frase en Génesis. Es decir, todo lo que ocurrió los días 1 al 6 se terminó, se llevó a cabo. Pero el día séptimo no llegó a su fin. La idea, según los intérpretes de la Biblia, es el día séptimo queda como una ventana hacia la comunión con Dios. El día séptimo, el día de reposo, queda como un referente de Dios invitando a su pueblo a salir de sus quehaceres cotidianos y semana a semana unirse a Él en su reposo. ¿Ok? Él quería que esto fuera entonces algo habitual, ¿sí? Algo continuo. El pueblo continuamente guardando el día de reposo. Tal como Dios quiere que su iglesia haga del congregarse algo habitual. Es decir, cuando preguntamos, ¿pero hay acaso referente en el Nuevo Testamento para guardar un día a la semana? Bueno, al menos la carta a los Hebreos, Hebreos 10:25, de manera explícita dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que Dios espera que su pueblo se congregue, se reúna y tenga comunión en la misma fe, en la alabanza, en el buscarle, ¿sí?
Hay más pasajes que nos sirven para referencias sobre esto, pero debiera bastar con una mención de las Escrituras, ¿no? Para decir, Dios no espera que el congregarnos sea algo esporádico. Cuando me queda chance, cuando no tuve nada que hacer, ese día sí me congrego. No, Dios espera que su pueblo haga del congregarse un hábito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El día del Señor entonces es un día de sosiego, es un día habitual. Ojo, es un día apartado. Es importante decir eso también. Es un día apartado. Otra forma de decir esto es que es un día que Dios santificó, ¿sí? Dios santificó el día de reposo. Notemos cómo el pasaje, tanto de la creación como de los 10 mandamientos, dice que Jehová bendijo el día de reposo, Éxodo 20:11, y lo santificó. Y lo dice también Génesis 2, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Le invito también a que abra Génesis capítulo 1 y 2 y se dé cuenta de cuántas veces Dios dice el texto y los bendijo Dios o lo bendijo Dios. ¿Qué cosas bendice Dios en la creación? No sé si alguien tiene ahí abierta su Biblia y pueda corroborarlo de una vez, pero hay solo 2 cosas que Dios bendice en la creación. ¿Sabe cuáles son? A la familia y al día de reposo. Solo 2 veces aparece en el relato de Génesis 1 y 2 la frase lo bendijo Dios. Aparece cuando Dios ve a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, los ve unidos como familia y dice, y los bendijo Dios. Y les da esta orden de tener muchos hijos y llenar la tierra y mantener el orden en su nombre. Dios bendijo a la familia. Lo siguiente que dirá con el término bendijo es el día de reposo. 2 cosas bendice Dios en la creación. Dios bendice a la familia, Dios bendice al día de reposo. Tal parece que estas son las instituciones sagradas del pueblo de Dios. Note eso. Cuando decimos instituciones, hablamos de estas cosas que son importantes, que Dios instituye para que su pueblo se organice alrededor de ellas. Y mire, si hay algo tan cierto como esto, Dios organiza a su pueblo alrededor de la familia, ¿no? Es en la familia donde ocurre el cuidado de los hijos, es en la familia donde ocurre la instrucción, es en la familia donde ocurre el decidir a quién vamos a servir. ¿Se acuerda Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. La familia es el núcleo de la sociedad del pueblo de Dios. Pero también el día del Señor es instituido para que la familia organice su vida alrededor del día del Señor, porque el día del Señor no se toca. ¿Se da cuenta? Los niños en Israel no preguntaban, ¿guardaremos o no guardaremos el día de reposo? Era una orden de parte de Dios. Todo lo que tenías que hacer en la semana, pues ve cómo lo organizas, porque el día de reposo está instituido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó. Es decir, no significa que sea un día más espiritual o más santo, no, sino que Dios lo apartó para que tenga un uso especial, claro. Y ojo, aquí no es como para caer en legalismo, no decir, entonces está diciendo que el domingo es más importante que todos los demás. No, debemos adorar a Dios todo el tiempo. Pero es también claro que hay cosas que tienen usos más particulares que otros, ¿no? Vaya, cualquier ropa sirve para vestirnos, ¿no? Pero el día de la boda, una novia se pone un vestido especial. Aún si hablamos de comunidades en la más paupérrima condición, que eso es interesante, ¿no? Comunidades en la pobreza extrema, la novia tiene un vestido especial, ¿no? Claro, cualquier día es día del Señor, sí, pero el día domingo tiene un toque especial, ¿sí?
santificado, apartado. Y nosotros debiéramos apartarnos para ello. Es un día de bendición. Note que el pasaje que hemos considerado, y solo hemos considerado tanto Éxodo 20, el mandamiento, como Génesis 1 y 2, el relato de la creación. Note que dice que Dios bendijo el día de reposo. Bendijo el día de reposo. Es decir, que Dios espera que el día de reposo, su día santo y solemne, sea un día en que nosotros entendamos que fue creado para nuestra bendición, para bendecirnos. No se supone que el día de reposo, el día del Señor, sea un día que nos limite. No es como una soga, no es como una especie de cerco que nosotros lamentemos, no son cadenas, sino que es un día que debemos celebrar cuán bienaventurados somos. O sea, es decir, no se supone que sea un día que lamentemos, sino un día en el cual seamos más conscientes de Dios nos bendice y muchísimo, ¿no? Que es algo que debe cambiar, porque como le digo, algunos podrían pensar que esto es opresivo, ¿no? Ay, pero ¿por qué el domingo? Tantas cosas que quiero hacer. Ay, es que no voy a poder ir aquí, no puedo ir allá. Ay, lo ven como si fuera algo que se sufre, ¿no? Cuando Dios dice en su palabra que es un día que Él bendijo. Es decir, vaya que tenemos que cambiar nuestra forma en que concebimos a veces esto, porque algunos consideran más alegre, entretenido, ocuparse en otras cosas, ¿no? Si le preguntamos ¿qué es más importante entonces el domingo? Congregarte y celebrar la gracia, el amor, la misericordia del Señor, la victoria de Cristo sobre la muerte, o atender otras cosas. Hay otras cosas que para muchos son más interesantes, llamativas, especiales. Y ahí es donde el problema está en nuestra forma de concebir los asuntos. Dios quiere bendecir a su pueblo. No debería ser una carga, es como lo estoy diciendo, no debería ser una carga. Y me temo que a veces caemos en ver el domingo como una carga, casi como algo que soportamos, ¿no? Bueno, no, uno no quiere, pero hay que hacerlo. Y ya no hablemos del hecho de que en esta época de consumismo, en esta época pues también de darle más énfasis a la comodidad personal, ver el congregarnos 2 veces al día como incluso algo que también ya es cansado, es difícil, tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Estudiar es más importante, preparar la comida de la semana es más importante, ir al súper es más importante. ¿Te das cuenta? Deshonramos a nuestro Dios. Y mire, si no lo estamos viendo así es porque sí, hemos sido absorbidos en gran parte por la cultura de consumismo, de egocentrismo, de que decimos, no, pues es mi tiempo y yo lo ocupo como yo quiera. No. Dios es el que te da la fuerza para hacer todo lo que hace, ¿no? Ese trabajo que vas a realizar de lunes a sábado, Dios te lo dio, y la vida y la salud y tu sustento y tu familia. ¿Se acuerda que eso está en Deuteronomio 8, ¿no? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿no? De manera que deberíamos verlo como un día para nuestra bendición, ¿sí? Ahora, este día es un día que anticipa el reposo. El libro de Hebreos está lleno de este tema por muchos pasajes de Hebreos, ¿no? Hebreos habla del reposo al cual nos está llamando Cristo, y en muchas ocasiones nos dice, miren, vamos camino al reposo, permanezcamos, perseveremos para no perdernos como aquellos del pasado que no entraron en su reposo. De manera que para nosotros el día de reposo hace énfasis en esta esperanza futura, ¿no? Cristo ha resucitado. La Biblia dice que Cristo es primicias de los que durmieron. Y nosotros estamos llamados a perseverar en Cristo hasta que nuestro momento de entrar al reposo eterno llegue, ¿sí? Eso ocurre cuando somos llamados por Cristo a su presencia, vaya, cuando morimos, en ese momento reposamos en Él, o
el gran reposo cuando Cristo vuelva y haga nuevas todas las cosas y nos resucite, ¿no? Pero lo que asegura la palabra de Dios es que tendremos reposo. Apocalipsis dice que ya no hay más cansancio, ya no hay más maldición, sino que bienaventurados de aquí en adelante los que duermen en el Señor reposarán de todas sus obras. Para nosotros entonces el día del Señor es un día de apartarnos de los quehaceres debajo del sol, ¿no? De lo que se hace aquí en la vida debajo del sol, y recordar que nosotros no fuimos creados para vivir debajo del sol, ¿sí? No fuimos creados para vivir desconectados de Dios, fuimos creados para vivir en comunión continua con nuestro Dios, dependiendo de Él. Y la razón por la cual la gloria es tan satisfactoria, tan feliz y gozosa, es porque allí está nuestro Dios y nos bendice, es porque allí está Jesucristo y nos extiende gracia continua y su presencia. De manera que para nosotros el día del Señor es un anticipo de las muchas cosas que estaremos haciendo en la gloria. Habrá también que trabajar. Note que habrá que trabajar en algunas cosas. Me llama la atención que Apocalipsis 23 dice: no habrá más maldición, y del trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad santa, y los siervos del Señor, sus siervos, les servirán. Así es que no estaremos estáticos en la gloria. Nos ocuparemos en labores que nuestro Dios nos querrá repartir, pero nos ocuparemos en darle gloria a Él en todo lo que hagamos. La idea está en que para nosotros el día del Señor es un anticipo, ¿sí? Y como es un anticipo, es algo que disfrutamos, es algo que celebramos. Ahora, eso sí, de todo lo que hemos dicho, ¿sí? El día del Señor es un día de sosiego, de apartarnos de los afanes cotidianos. Es algo que debemos hacer habitualmente, no esporádicamente. El año trae 52 domingos. ¿Cuántos de eso debiéramos congregarnos? Todos. Todos. Claro, hay excepciones legítimas, ¿no? Si alguien dice, y gracias hermanos, aquí lo digo a los hermanos de Príncipe de Paz, hay hermanos que me dicen: pastor, pues me accidenté, estoy enyesado, no puedo. Claro, se entiende, por supuesto que vamos a entender que hay motivos por los cuales los cristianos no pueden congregarse, pero lamentan no congregarse, ¿no? Lamentan no haber podido unirse a los creyentes y de esta manera adorar al Señor. Pero si no hay una legítima causa para ausentarnos, pues entonces hemos profanado el día del Señor. Se oye muy estricto, ¿no? Pero volvemos a que es una tarea. Es algo que el Señor nos deja como un encargo a nivel de mandato, a nivel de orden. Y mire, aquí es donde vamos a abundar en esto los próximos miércoles también, porque muchas veces ocupamos el concepto gracia para hacer a un lado el concepto mandamiento, como si gracia y mandamiento fueran conceptos contrapuestos. No hay gente que dice eso: como estamos en la gracia, no necesito ya obedecer los mandamientos. Bueno, eso no es del todo preciso, ¿sabe? El hermano Juan dice que el que dice que cree en Cristo Jesús tiene que andar como Él anduvo, y en esto se conoce que somos de Él si guardamos sus mandamientos. La ley no fue abrogada, la ley fue cumplida en Cristo, y en Cristo Jesús se llama a los cristianos del Nuevo Testamento a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es que decir que como estamos en la gracia, ya no hay necesidad de cumplir mandatos, es como hacer las cosas de manera muy simplificada, queriendo hacer una caricatura de la vida cristiana. Y la vida cristiana no es una vida sin mandamientos. La vida cristiana es una vida de gracia, ¿sí? Para cumplir los mandamientos. El Señor nos da una nueva voluntad, nuevos deseos, prioridades diferentes. Ya no nos preocupamos por qué comeremos, qué vestiremos. Nos preocupamos por agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Buscamos nuestra santidad porque no somos perfectos todavía, estamos siendo perfeccionados.
Y en esto participamos juntos de la misma fe, del bautismo, de los sacramentos, del animarnos, del amonestarnos, y entonces también el congregarnos es parte de ello, ¿sí? No nos vamos a salvar por reunirnos los domingos, pero también hay que aclarar que no es congruente decir que somos salvos y no estamos obedeciendo a nuestro Dios. Nuestro Dios nos llama a honrarle y Él quiere que su iglesia se congregue. Ahora voy a cerrar con algo que podría ser una de las excusas. Vamos a tener la sección excusas para no ir el domingo, ¿no? Una de las excusas que a veces escucho, y usted la ha escuchado también, espero que no la usemos, pero algunos la usan, dicen, pero si ni todos los que se reúnen son cristianos, ¿no? Esto generalmente lo dice quien no se congrega y pone como excusa decir, no, pues conozco a muchos que se congregan que no son cristianos, entonces pues eso me hace como menos responsable de mi inasistencia, ¿no? Bueno, fíjese lo que dice Primera de Pedro 4, 17 al 18. Ok, ¿estamos de acuerdo? Aclaramos. Es verdad, no todos los que se congregan son cristianos. Es un hecho, claro que sí. La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. La Biblia dice que hay ovejas y hay cabritos y que quien va a hacer la distinción entre el uno y el otro es Jesucristo cuando venga. Claro que sí, hay gente que, aunque se congrega, no es cristiana. Por eso hoy en la oración dije, Señor, no nos permita ser ni fariseos ni libertinos, ¿no? Ni uno ni lo otro. No estamos llamados a ser fariseos así engreídos. Yo sí me congrego los 52 domingos, yo soy santo. Bueno, veamos cómo se porta entre semana. Veamos cómo vive entre semana y entonces veremos si es santo en toda su manera de vivir. Ahora, el hecho de que no debemos ser legalistas ni fariseos no es tampoco el motivo para volvernos hacia el otro extremo y ser totalmente descuidados y negligentes y decir, no, pues por todos esos fariseos que se congregan y de todos modos ni son cristianos, pues yo ¿para qué me congrego? No va por ahí. Ni fariseos legalistas, ni libertinos negligentes, ¿no? O como dijo Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Nos congregamos dominicalmente, nos santificamos semanalmente. Esa es la vida cristiana. Nos congregamos semanalmente, dominicalmente, nos santificamos semanalmente, todo el tiempo en toda nuestra manera de vivir. Sí, por supuesto. Por supuesto que hay gente que se llama cristiana, pero que es una total contradicción en su cristianismo, es un falso cristianismo, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia? Pues no seas uno de ellos. No nos engañemos, ¿no? Arrepintámonos y seamos santos y busquemos a Cristo y encomendemos a Él nuestra vida y perseveremos y todo lo que el Evangelio nos llama a hacer. Ahora, ¿qué hay que decirle al que se excusa de esta forma? Primera de Pedro 4, 17. Sí. Hay muchos que, aunque se congregan, no van a ser salvos. Sí, mira lo que dice. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios, por la iglesia visible, entendemos, ¿no? Los que dicen ser. Por ahí va a comenzar el juicio. Y si primero comienza por nosotros, imagínense lo que dice Pedro, nosotros, primero va a ser el análisis por los que dicen ser del pueblo de Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Note eso. Sí, como bien dices, cuando alguien empieza a decir, no, pues si no es tan importante, no, sí es importante. Y sí, hay gente que se congrega, pero después no vive como cristiano, déjalo. El juicio comienza por la casa de Dios, pero aclaremos algo. Si el justo con dificultad se salva, es decir, si el juicio de Dios va a ser severo sobre la iglesia misma, sobre aquellos que no estén militando en ella, sobre aquellos que no estén congregándose en ella, pues ahí está ya el veredicto. No hay mucho que decir, no, pues a lo mejor sí era, no. Si dentro de la iglesia va a haber un juicio, afuera ya está el veredicto cantado. No son. O dicho de otra forma, fuera de esta congregación, fuera de la comunión de la iglesia, no hay salvación. El día del Señor es una especie de radiografía de la iglesia.
los congregados tienen que examinarse a sí mismos. Si aquello que hacemos el día del Señor es congruente con aquello que hacemos los otros 6 días. Tenemos que examinarnos a nosotros. Pero no es motivo para restarle importancia al día del Señor. Dios quiere que su día, el día que ha apartado para su pueblo, sea un día de sosiego, ¿sí? De descanso, de salir del afán de la semana, que sea un hábito, algo continuo. No se toca, el domingo no se toca. Si hay algo que tenemos que hacer extra, ocupemos los otros 6 días, ¿no? Es un día especial, es un día dedicado a una labor especial que es congregarnos y alabarle y adorarle. Hablaremos de esto en los próximos miércoles. Es un día para nuestra bendición. Quiero aclarar, hay bendición en la obediencia. Dios bendice al que obedece. Y aquellos que guardan el día del Señor reciben bendición. No es que nos ganemos la bendición, no, siempre es por gracia. Pero el Señor bendice a su pueblo porque el Señor está santificando a su pueblo. Para nosotros es un anticipo de lo que nos espera cuando Cristo vuelva. Verle, amarle, cantarle, reconocer su grandeza. Y mientras tanto, en este proceso de santificación, para nosotros es una tarea, sí, es un mandato. Y quien no obedeció al congregarse, pues ya tiene un motivo para suplicarle a Dios. Dios, perdónanos cuando damos prioridad a otras cosas, nuestros quehaceres, nuestra comodidad, nuestra agenda. No te vemos tan grande como para darte un día de nuestra agenda. Vemos más grandes otras cosas. Perdónanos, Señor, somos todavía bastante idólatras, ¿no? Y seguirnos arrepintiendo de eso y hacer las cosas en el orden que Dios quiere que las hagamos. De eso se trata, entender que el día del Señor es un día especial para su pueblo, un día en que estamos llamados a adorar, somos convocados a afirmar nuestra fe, nuestra identidad, nuestras prioridades, y de esta manera, no por obras, pero sí haciendo hincapié en lo que para nosotros es importante, pues manifestar que somos el pueblo de nuestro Dios, dependientes de Él, llamados a adorarle en todo lo que somos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanitos. Faltan unos días para volvernos a congregar. Alguien dijo, no nos preparamos para el culto el domingo por la mañana, ¿no? Debiéramos prepararnos con anticipación. Pues desde hoy, desde mañana, podríamos estar ya anticipando. Señor, danos gozo, danos santidad, concédenos alabarte como pueblo y bendecirte como solo tú lo mereces. No es perfecta nuestra alabanza todavía, pero perfecciónanos, ¿sí? Vamos a orar. Padre, bendito seas, Señor, por haber llamado de las tinieblas a tu luz admirable a un pueblo, Padre, al cual por la sangre de tu Hijo lo has redimido, lo has rescatado. Quisiéramos, Señor, que nuestros días giren alrededor de tu gloria, que nuestras agendas te tengan como prioridad, Padre. Perdónanos si, llevados por el consumismo, por la comodidad, a veces pensamos que somos dueños de nuestro tiempo o pensamos que tú tienes que aceptar lo que estemos solo dispuestos a conceder, Padre. Tú debieras ser el centro de todo. Y lo que hagamos el domingo es una pequeña muestra de esa disposición, Padre, a honrarnos, a honrarte. Concédenos, Señor, entonces ser diligentes, ocupar el tiempo con sabiduría. Bendice, Señor, a las familias que te buscan. Bendice los hogares que toman toda la disposición para hacer del domingo un día especial en homenaje a tu Hijo Jesús. Gracias por este miércoles. Concédenos, Señor, perseverar y afirmar nuestra fe y dependencia de ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada día me acompaña mi Señor. Cada día me protege con su amor. Cada día en mis dudas, en Él puedo confiar,
pues sus pasos van conmigo al caminar. Cada día Él disipa mi ansiedad. Él sustenta la armonía de mi hogar. Y Él escucha cuando mi alma necesita cantar. Cada día en Jesucristo encuentro paz. Cada día en Jesucristo encuentro paz.